Hola, bienvenidos a esta serie de tutoriales sobre ecocardiografía para el ensayo Andrómeda Shock 2. Nuestro objetivo es aprender a identificar la disfunción ventricular izquierda y derecha graves con eco. En esta primera presentación abordaremos las definiciones de disfunción ventricular que utilizaremos en el ensayo. En la segunda parte, la doctora Paula Carmona del Hospital La Fe de Valencia nos explicará cómo evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo. En la tercera sesión, el doctor Jordi Mercadal del Hospital Clínic de Barcelona nos enseñará a estimar el volumen sistólico utilizando la integral velocidad-tiempo. Lo primero hay que entender cuándo está indicada la realización de una ecocardiografía en este ensayo. Aunque puede utilizarse durante la primera fase de reanimación como un método para evaluar la respuesta a volumen, es obligatorio realizar la eco cuando no seamos capaces de normalizar el tiempo de relleno capilar con las medidas de primer nivel. Bien sea porque los pacientes dejan de ser respondedores a fluidos, bien sea porque alcanzamos un límite de seguridad, bien sean dosis de norepinefrina por encima de 0,5 microgramos km, cuando ya hayamos administrado un total de 1 litro de fluidos mediante cargas de fluido, o cuando observamos una elevación de la presión venosa central superior a 5 milímetros de mercurio al administrar una carga de fluidos, o aparece algún otro dato de congestión. El objetivo de la ecocardiografía es la detección de la disfunción ventricular izquierda, derecha o biventricular si presenta características de ambas. La disfunción ventricular izquierda grave viene definida por la presencia de un volumen sistólico bajo asociado a una contractilidad deprimida del ventrículo izquierdo. Todo esto en un paciente en el que los fluidos ya no son una opción para mejorar el volumen sistólico, como hemos visto en la diapositiva anterior. Desde un punto de vista operativo, utilizaremos el cambio del área fraccional, FAC por sus siglas en inglés, para evaluar la contractilidad y la integral velocidad-tiempo como subrogado del volumen sistólico. Por el contrario, definiremos la disfunción ventricular derecha grave por la dilatación severa del ventrículo derecho asociada a una presión venosa central elevada. Como ya hemos dicho, la medida que utilizaremos en el ensayo Andrómeda Shock 2 para evaluar la contractilidad es el cambio del área fraccional. En el segundo tutorial de esta serie se explicará cómo se obtiene de una manera práctica. Para calcularla necesitaremos obtener un buen parasternal de eje corto a nivel de músculos papilares y trazar las áreas telediastólica y telesistólica. El cambio de área fraccional es la diferencia entre ambas dividida por el área telediastólica y expresada como un porcentaje. Consideraremos patológicos valores de cambio de área fraccional por debajo de un 40%. Este parámetro tiene una buena correlación con los valores de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Recordad que aunque estemos hablando de contractilidad, lo que realmente refleja el cambio de área fraccional y la fracción de eyección son el acoplamiento y inotropismo del ventrículo con la poscarga. Este es el mecanismo que explica que ventrículos aparentemente normales en las primeras horas de un shock séptico desarrollen disfunción ventricular cuando se normaliza la tensión arterial. El otro parámetro que necesitaremos para definir una disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo es el volumen sistólico. En este caso utilizaremos la integral velocidad-tiempo. Analizaremos este parámetro con más detalle en el tercer tutorial de esta serie. Por ahora solo decir que obtendremos este parámetro midiendo el flujo de sangre en el tracto de salida del ventrículo izquierdo o derecho con Doppler pulsado. Obtendremos un espectro de velocidades a lo largo del tiempo que dura el latido que podéis ver en la primera foto de la diapositiva. Si multiplicamos una velocidad por un tiempo, obtendremos, como sabéis, una distancia. Concretamente la distancia que recorrería aorta arriba un eritrocito que estuviese en nuestro volumen de muestra al inicio del latido. Esta distancia se mide en centímetros. Con este dato podemos estimar el volumen sistólico, considerando una columna de sangre que tiene el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo como base y la integral velocidad-tiempo como altura. Para esto es necesario calcular el radio del tracto de salida, que es lo que podéis ver en la segunda imagen de la diapositiva. Ahora bien, como este área es constante en un individuo y es similar entre individuos de unas dimensiones estándar, podemos utilizar directamente la integral velocidad-tiempo como un subrogado del volumen sistólico. Su valor normal está entre 18 y 22 centímetros. En este ensayo consideraremos patológicos valores inferiores a 14 centímetros. Por tanto, definiremos la disfunción ventricular izquierda grave como una integral velocidad-tiempo inferior a 14 centímetros
asociada a un cambio de área fraccional por debajo del 40%. En caso de no poder obtener este valor, podremos utilizar la fracción de eyección con el mismo punto de corte, 40%. Una duda que nos puede surgir al evaluar la disfunción sistólica es si nos encontramos ante un fenómeno agudo secundario al cuadro de shock séptico o ante un proceso crónico, habitualmente asociado a una miocardiopatía dilatada de la etiología que sea. La distinción entre estas dos entidades no es fácil y habitualmente tiene que hacerse a posteriori, objetivando la normalización o no de la contractilidad al resolverse el cuadro de shock. En el momento agudo, el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo puede sernos de utilidad. Valores por encima de 60 milímetros en varones y de 55 milímetros en mujeres definen dilatación ventricular y son sugerentes de procesos crónicos. Los fenómenos de dilatación ventricular descritos en el shock séptico, si es que existen, no superarían estos valores. Para definir la disfunción ventricular derecha grave, utilizaremos la dilatación severa del ventrículo derecho asociada a una presión venosa central elevada. Puede que esta definición nos sorprenda, pero tiene mucho sentido desde el punto de vista fisiopatológico. El objetivo del ventrículo derecho es asegurar un gasto cardíaco adecuado, manteniendo la presión venosa central lo más baja posible. Ante un aumento del retorno venoso o un aumento de la poscarga, se produce un incremento de la contractilidad del ventrículo que desplaza la curva de Frank-Starling arriba y hacia la izquierda, manteniendo la presión venosa central baja. Cuando este mecanismo se agota, lo único que puede hacer el ventrículo para mantener el gasto cardíaco es explotar el mecanismo de Frank-Starling, pero a costa de desplazarse hacia la derecha de la curva, trabajando con un volumen telediastólico y una presión de llenado de la aurícula derecha más elevada. Sin embargo, en este momento, en el que el ventrículo derecho está empezando a fallar, los parámetros de función ventricular habituales, como el TAPSE, la onda S tricúspide por Doppler tisular o el cambio de área fraccional derecho, pueden estar conservados. Para determinar si el ventrículo derecho está dilatado o no y cuánto, utilizaremos el ratio de las áreas telediastólicas de ambos ventrículos. Obtendremos una apical de 4 cámaras buscando obtener el septo interventricular lo más centrado posible y intentando optimizar el mayor área del ventrículo derecho. Buscaremos el fin de la diástole y trazaremos las áreas de ambos ventrículos, incluyendo las trabéculas, los músculos papilares y la banda moderadora. El ratio es sencillamente el área del ventrículo derecho entre el área del ventrículo izquierdo. Los valores normales están por debajo de 0,6 y se considera dilatación moderada a partir de 0,8. Lo que nosotros buscamos para definir disfunción ventricular derecha grave es una dilatación severa, es decir, ratios iguales o superiores a 1. Esto facilita su identificación cuando veamos un ventrículo derecho que sea mayor que el ventrículo izquierdo. En resumen, definimos disfunción ventricular derecha grave con un ratio ventrículo derecho-ventrículo izquierdo igual o superior a 1 asociado a una presión venosa central superior a 8 milímetros de mercurio. La dilatación aguda del ventrículo derecho va a generar interdependencia ventricular cuando se alcance el límite de distensibilidad del pericardio. Vamos a observar aplanamiento del septo interventricular en el eje paraesternal corto. En la primera imagen podéis ver un paraesternal corto normal donde podemos observar que el ventrículo izquierdo tiene una morfología circular. En la segunda imagen podéis observar una dilatación severa del ventrículo derecho con aumento de presiones del ventrículo derecho que está aplanando el septo interventricular de manera que el ventrículo izquierdo adopta una morfología en forma de D. La asociación de dilatación ventricular derecha con aplanamiento del septo define el cor pulmonare. Por último, un repaso del manejo de los pacientes con disfunción ventricular. Los pacientes que tengan disfunción ventricular izquierda, recordad un cambio de área fraccional por debajo de un 40% con integral velocidad-tiempo por debajo de 14 centímetros y no respondedores a fluidos, son candidatos a realizar un test con dobutamina. Para ello utilizaremos dobutamina, dosis bajas moderadas, entre 5 y 7,5 microgramos kilo minuto, vigilando la frecuencia cardíaca, de manera que aumentos de la frecuencia cardíaca por encima de un 20%, por encima de 120 latidos por minuto, o la entrada en fibrilación auricular van a obligar a detener la infusión de dobutamina. El manejo de los pacientes con disfunción ventricular derecha es más complejo. Los pacientes con disfunción ventricular derecha no son respondedores a fluidos, por lo tanto
deberemos detener la administración de los mismos. Se puede aumentar las dosis de noradrenalina para intentar mejorar la perfusión del ventrículo derecho al aumentar la tensión arterial media. Y como la gran mayoría de estos pacientes lo que tienen son cuadros de distrés respiratorio, de neumonía bilateral, es importante hacer ajustes de la ventilación mecánica, ajustes de la PIB y el volumen tidal para minimizar la delta pressure. Habrá que optimizar la ventilación intentando disminuir el carbónico si está elevado, intentar optimizar la oxigenación y en casos en los que estas medidas no sean suficientes, valorar colocar al paciente en decúbito prono. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.